Los monumentos, estatuas y complejos monumentales difícilmente pueden considerarse simplemente obras de arte. Cada una de estas construcciones lleva un profundo significado, y algunas de ellas son una especie de puente que conecta la modernidad con un pasado lejano. En este video, te invito a conocer majestuosos monumentos que guardan muchos secretos y misterios. Disfruta la visualización. La Torre Juche es una de las edificaciones más impresionantes y al mismo tiempo misteriosas de Pyongyang. Su construcción se realizó para conmemorar el 75º aniversario del nacimiento de Kim Il-sung. Este monumento se ha convertido en un símbolo de la ideología Juche, la filosofía desarrollada por Kim Il-sung. La altura de la torre es de 170 metros, de los cuales 20 metros corresponden a la antorcha que se eleva sobre su cima. La estructura adopta la forma de un esbelto pilar cilíndrico que se afina suavemente hacia la parte superior, creando una sensación de impulso ascendente. Su superficie está adornada con nervaduras verticales que proporcionan dinamismo y expresividad a la construcción. En la cima de la torre está ubicada una antorcha, símbolo de la luz del conocimiento y de los ideales del pueblo. La combinación de formas geométricas rigurosas y un simbolismo poderoso convierte a la torre en un monumento único de su clase, que refleja el espíritu de la época y la identidad nacional. La base de la torre está rodeada por una amplia plaza, creando una armonía entre la arquitectura y el entorno. La Torre Juche es un sitio popular entre los visitantes. Sin embargo, solo está accesible la plataforma de observación situada a una altura de aproximadamente 150 metros. Está equipada con barandillas de seguridad y ofrece una vista panorámica del centro de la ciudad y sus alrededores, permitiendo contemplar los principales hitos de Pyongyang desde las alturas. El resto de la torre permanece cerrado al público y las razones permanecen envueltas en misterio. Según algunas fuentes, los pisos superiores se utilizan como un objeto estratégico, posiblemente para albergar sistemas de comunicación o de vigilancia. Solo tienen acceso altos funcionarios y militares. También se cree que la torre cuenta con una parte subterránea, donde hay un complejo sistema de salas, incluidos puestos de mando de reserva y almacenes. Algunos investigadores sugieren que la torre podría formar parte de un complejo subterráneo cerrado destinado a la seguridad personal del líder del país. Así, la Torre Juche, al igual que muchas otras construcciones de Corea del Norte, sigue guardando múltiples misterios tras sus muros, subrayando el carácter particular del régimen norcoreano. En la bahía superior de Nueva York, en la Isla de la Libertad, se alza la principal atracción de los Estados Unidos. Y por supuesto, se trata de la Estatua de la Libertad. La altura total de esta estructura es de casi 93 metros, de los cuales 46 metros corresponden a la figura con la antorcha, y el resto al pedestal. La parte exterior de la estatua está hecha de planchas de cobre con un peso total de más de 31 toneladas, fijadas sobre una estructura de hierro que pesa 125 toneladas. El cimiento de concreto pesa alrededor de 25.500 toneladas. La Estatua de la Libertad fue inaugurada el 28 de octubre del año 1886 como un regalo del pueblo francés a los Estados Unidos de América. Este monumento simboliza varias ideas importantes. En la mano derecha de la estatua hay una antorcha que representa la libertad y la iluminación, y en la mano izquierda, una tabla con la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio del año 1776. La corona con 7 rayos simboliza los 7 continentes y los 7 mares, mientras que las cadenas rotas a los pies de la estatua recuerdan la abolición de la esclavitud. Como muchas otras atracciones del mundo, la Estatua de la Libertad guarda sus propios secretos y misterios históricos. Y aquí debemos comenzar con el hecho de que la actual Isla de la Libertad anteriormente se llamaba Isla Bedloe. Su historia comenzó en el siglo XVII, cuando fue adquirida por Isaac Bedloe. Antes de eso, la isla estaba habitada por indígenas que la llamaban Minisais. En el año 1812 se construyó en la isla el Fuerte Wood, una fortificación de piedra con forma de pentágono, que más tarde se convirtió en la base de la Estatua de la Libertad.
El fuerte recibió su nombre en honor al coronel John Wood, quien dirigió su construcción. En la década de 1850, el fuerte fue modernizado y reforzado como parte de un programa para fortalecer la defensa costera de Nueva York. En el año 1863, allí se ubicó un campo de prisioneros de guerra de la Confederación. Las condiciones de detención eran extremadamente duras. Muchos prisioneros murieron por enfermedades y hambre. En la isla aún se conservan las tumbas de los soldados que murieron en cautiverio. Se cree que la propia Estatua de la Libertad fue erigida sobre huesos humanos, por lo que algunas personas ven esta estatua con escepticismo y consideran inaceptable su ubicación. Sea cierto o no, sigue siendo un misterio. Otro de los secretos relacionados con la Estatua de la Libertad es su antorcha, cubierta con oro de 24 quilates. En su estructura se esconde una pequeña sala, de la que pocos tienen conocimiento. No se puede acceder a ella, por lo tanto nadie sabe con certeza qué se encuentra en su interior. Junto con la antorcha, otras partes internas de la estatua también están cerradas al público y siguen guardando sus propios secretos. La estatua del Cristo Redentor es uno de los monumentos más majestuosos y reconocibles del mundo. Está situada en la cima del Monte Corcovado, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. La altura total de la estructura es de 39,6 metros, de los cuales 9,5 metros corresponden al pedestal, y la propia estatua se eleva 30 metros. La montaña en la que se alza la escultura tiene una altura de más de 700 metros sobre el nivel del mar. La idea de construir el monumento surgió en el año 1921, antes del centenario de la independencia de Brasil. El arquitecto elegido para el proyecto fue Heitor da Silva Costa. Debido a dificultades técnicas de la época, la estatua fue creada en Francia y luego transportada a Brasil en partes. La inauguración oficial y la bendición del monumento tuvieron lugar el 12 de octubre del año 1931. La estatua del Cristo Redentor guarda numerosos secretos y misterios sorprendentes. Una de sus características más llamativas es su extraordinaria resistencia a los fenómenos naturales. A pesar de los frecuentes impactos de rayos, apenas sufre daños. Los expertos explican esto por las propiedades dieléctricas de la piedra jabonosa con la que está hecha parte de la escultura. Sin embargo, los habitantes locales creen que esto confirma el carácter sagrado del monumento y que realmente está bajo la protección de Jesucristo. Muchas personas que nunca han visitado esta atracción tampoco saben que en la base de la estatua se encuentra una capilla poco conocida, inaugurada recién en el año 2006, en honor al 75º aniversario del monumento. Lleva el nombre de Nuestra Señora de Aparecida, la patrona celestial de Brasil. En el interior de la capilla se celebran diversos rituales religiosos, incluyendo bodas, bautizos y misas. En la estructura de la estatua también se oculta un significado simbólico especial. En uno de sus lados hay una marca que simboliza la quinta herida causada por la lanza, y los brazos extendidos forman la figura de una cruz, el símbolo más importante del cristianismo. Cada año, alrededor de 1.800.000 turistas suben al monumento. La estatua se ha convertido no solo en símbolo de Río de Janeiro, sino de todo Brasil, y su silueta bajo cierta iluminación crea una impresión verdaderamente divina, haciendo de este lugar uno de los más visitados y venerados del mundo. En la necrópolis egipcia de Giza se encuentra una de las estatuas antiguas más enigmáticas, la Gran Esfinge. Este monumento fue creado hace más de 4.000 años y a pesar de su impresionante antigüedad, continúa despertando el interés de los investigadores por sus misterios. Desde tiempos antiguos circulan leyendas sobre cámaras y salas secretas ubicadas bajo las patas de la Gran Esfinge. Incluso el famoso historiador griego Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, mencionó que bajo esta majestuosa escultura se encuentran salas ocultas, donde supuestamente se guardaban documentos y reliquias importantes, cuyo acceso estaba estrictamente restringido a los sacerdotes. Durante varias décadas, los científicos intentaron encontrar pruebas de la existencia de espacios secretos bajo la Esfinge. Sin embargo,
Esto solo fue posible gracias a las tecnologías modernas. Los primeros en atreverse a investigar la Esfinge fueron John Anthony West y Thomas Dobecki. En el año 1990, aplicaron georradar y tomografía sísmica para observar lo que se encontraba bajo la escultura. Los resultados de su investigación sorprendieron a todos, ya que mostraron que realmente existen ciertos vacíos bajo la Gran Esfinge. Este descubrimiento podría haber sido una verdadera revelación, sin embargo, para sorpresa del público, los científicos egipcios se opusieron a continuar con las investigaciones. Justificaron su negativa diciendo que esto podría dañar la escultura. Años después, el reconocido egiptólogo Zahi Hawass llevó a cabo su propia investigación de la Gran Esfinge. Luego confirmó la existencia de un sistema de cámaras subterráneas, pero según él, no se encontraron objetos valiosos en su interior. Según la versión oficial, estos vacíos no tienen ningún propósito y no son almacenes secretos. Muchas personas no creyeron esta versión, pero las autoridades egipcias prohibieron a científicos de otros países continuar estudiando esta antigua escultura. Así, la pregunta sobre lo que realmente se encuentra bajo la Gran Esfinge sigue sin respuesta. El monte Rushmore, ubicado en Dakota del Sur, es conocido por el gigantesco bajorrelieve denominado el Santuario de la Democracia, con los retratos de 4 presidentes de Estados Unidos: Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. Anteriormente, esta montaña se llamaba Tukasila Shakpe, que en la lengua de los Lakota significa 6 ancestros. Recibió su nombre actual en el año 1930 en honor al empresario estadounidense Charles Rushmore, quien visitó este lugar en el año 1885 y posteriormente invirtió una gran suma de dinero en la construcción del bajorrelieve. La idea del monumento pertenecía al historiador Doan Robinson, y el escultor Gutzon Borglum se encargó del proyecto desde el año 1927 hasta el año 1941. Hoy en día, el monte Rushmore es una atracción turística muy popular en Dakota del Sur, visitada por miles de turistas de todo el mundo. Pero pocos saben que dentro del bajorrelieve hay una habitación secreta. Está escondida detrás de la escultura de la cabeza del 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. La sala fue creada por el propio Gutzon Borglum. Según su idea, en su interior debía haber un archivo con copias de la Declaración de Independencia, la Constitución y otros documentos importantes de la historia estadounidense. El proyecto preveía una sala de grandes dimensiones con una entrada de 6 metros y amplias puertas de vidrio. Para construir la sala secreta, los trabajadores perforaron un túnel de 21 metros de profundidad en la montaña. Sin embargo, en el año 1939, el Congreso suspendió la financiación del proyecto y la sala quedó inacabada. En el año 1998 se decidió completar la construcción del archivo, pero se revisó el plan original. Finalmente, se grabaron 16 placas con textos de la Constitución, la Carta de Derechos, la Declaración de Independencia, así como las biografías de Borglum y los 4 presidentes. Todas fueron colocadas en una caja de teca, la cual a su vez se encerró en una caja fuerte de titanio. Luego, el archivo fue sellado con una enorme losa de granito. Lamentablemente, la sala no está abierta al público. Por eso, sigue siendo el elemento más misterioso del famoso monumento. El complejo memorial Yad Vashem se encuentra en el Monte de la Memoria, en Jerusalén. Es difícil considerarlo un museo común, ya que representa un espacio especial impregnado de profunda aflicción y la memoria de la tragedia del pueblo judío. El diseño arquitectónico del memorial crea una atmósfera única. Esta estructura tiene la forma de un triángulo isósceles, y el espacio interior está diseñado específicamente para sumergir completamente al visitante en la historia trágica. Pequeñas ventanas apenas dejan pasar la luz, generando una penumbra, y la disposición de los objetos en las galerías intensifica la sensación de opresión y lamento. Los visitantes del complejo pueden recorrer 10 galerías temáticas, cada una dedicada a un periodo específico. La parte más conocida del complejo es la Sala de los Nombres.
En esta sala hay una instalación impactante, un cono gigante lleno de agua. En su superficie espejada se reflejan fotografías de 600 víctimas del Holocausto. Muchos visitantes comentan que, al estar dentro de esta sala, es imposible contener las lágrimas por el dolor de los que perdieron la vida. En el complejo memorial, se conserva una enorme cantidad de artefactos que recuerdan la tragedia del pueblo judío. También se alberga un documento único, la Orden de Reubicación Forzosa de Judíos en Guetos, que revela los objetivos reales del régimen nazi. Otra sala única del complejo es la Sala del Epílogo. En su interior, los visitantes pueden palpar las emociones y vivencias de los que murieron. Aquí se exponen diarios personales, cartas y notas de las víctimas del Holocausto. El complejo memorial Yad Vashem puede considerarse un monumento vivo que nos recuerda la importancia de preservar las historias personales y se convierte en un lugar donde cualquier persona puede sentir el horror que sufrieron las víctimas del régimen nazi. En el centro de Washington, D.C. se encuentra una de las atracciones más famosas de la capital estadounidense, el Monumento a Lincoln. Esta majestuosa estructura, como podrás imaginar, está dedicada al 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. La idea de construir un complejo conmemorativo surgió poco después de su muerte. El primer monumento fue erigido aquí en el año 1868, pero la construcción definitiva comenzó recién en el año 1914. El arquitecto del proyecto fue Henry Bacon, quien propuso el diseño reconocible, inspirado en los templos de la antigua Grecia. El monumento fue construido con piedra caliza y mármol. La estructura tiene 36 columnas que simbolizan los estados de la Unión en el momento de la muerte de Lincoln. En las paredes del complejo se encuentran placas con los textos del discurso de Gettysburg y del segundo discurso inaugural. En el centro del monumento se alza una estatua de Lincoln de 5,8 metros de altura y 175 toneladas de peso. El monumento a Lincoln es interesante no solo por su parte visible. Pocos saben que debajo de esta estructura hay un asombroso espacio subterráneo, una cueva artificial de 3 niveles y unos 4.000 metros cuadrados que fue creada al comienzo de la construcción del monumento. La existencia de las instalaciones subterráneas fue olvidada durante muchos años, hasta que en el año 1975 fueron redescubiertas durante trabajos de reparación. Resultó que en el interior de la cueva artificial se había formado un ecosistema propio, con cientos de estalactitas surgidas por la lenta filtración de agua a través del suelo de mármol. En los años 80, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos organizaba excursiones al subsuelo con linternas, pero en el año 1989 tuvieron que suspenderse tras descubrirse la presencia de asbesto. En el año 2016, el filántropo David Rubenstein donó $18 millones para la restauración del monumento, incluyendo su espacio subterráneo. Se planeaba abrirlo al público para el centenario del monumento en el año 2022, pero hasta la fecha, el acceso al subsuelo sigue cerrado. El arco puerta al oeste es el elemento central del Parque Nacional Estadounidense ubicado en la ciudad de San Luis, estado de Missouri. Este monumento es considerado el arco más alto del mundo. Su altura es de 192 metros. El arco puerta al oeste fue inaugurado oficialmente en la orilla occidental del río Mississippi en el año 1967, como símbolo de la expansión estadounidense hacia el oeste. Su arquitecto fue Eero Saarinen. La singularidad de esta estructura radica no solo en su tamaño, sino también en su diseño arquitectónico. La construcción del arco está hecha de acero al carbono con una base de hormigón armado y está revestida de acero inoxidable. La forma del arco es una curva catenaria perfecta, que garantiza una distribución uniforme de la carga. En sección transversal, tiene la forma de un triángulo equilátero, que se estrecha desde 16 metros en la base hasta 5,2 metros en el punto más alto. Al observar esta estructura, es difícil creer que en su interior es hueca y alberga un auténtico sistema de tranvías. Este sistema consta de 2 vías de tranvía independientes, cada una con 8 cápsulas de 5 asientos.
Tal diseño permite transportar simultáneamente hasta 80 pasajeros, con salidas cada 10 minutos. La subida a la cima del arco dura 4 minutos y la bajada, 3 minutos. La velocidad de movimiento es de aproximadamente 6 kilómetros por hora. Después de salir de las cápsulas del tranvía, los visitantes llegan a una plataforma de observación cerrada de más de 20 metros de largo y 2,1 metros de ancho, con capacidad para hasta 160 personas. La plataforma está equipada con 32 ventanas, a través de las cuales se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de San Luis y del río Mississippi, con una visibilidad de hasta 48 kilómetros en un día despejado. Además del sistema de tranvía, el arco cuenta con métodos alternativos de acceso. Escaleras de emergencia con 1076 peldaños, accesibles solo para el personal de mantenimiento, así como un ascensor que transporta a 12 pasajeros hasta una altura de 113 metros. Sin embargo, el sistema de tranvía se ha convertido en el principal y más cómodo medio de transporte para los visitantes que desean llegar a la cima del monumento. La estatua La Madre Patria Llama es un majestuoso monumento ubicado en el complejo histórico y conmemorativo de Mamayev Kurgan, en la ciudad rusa de Volgogrado. La altura de la escultura desde su base hasta la punta de la espada es de 85 metros y con el pedestal casi 100 metros. El proyecto original preveía 2 figuras, una de la Madre Patria con una bandera y otra de un soldado arrodillado. Sin embargo, el autor del monumento, Yevgeny Buchetich, decidió modificar el concepto y creó una composición más dinámica que representa a una mujer con la espada en alto, dando un paso adelante y llamando al combate. La construcción de la escultura comenzó en el año 1959 y fue oficialmente inaugurada en el año 1967. En ese momento, era el monumento más alto del mundo. Un hecho especialmente significativo es que el monumento fue erigido sobre una fosa común donde descansan los restos de los defensores de Stalingrado. En el complejo de Mamayev Kurgan hay varias fosas comunes donde yacen soldados que murieron en los feroces combates por la ciudad. Esto otorga al monumento un carácter sagrado y lo convierte no solo en una obra arquitectónica, sino en un lugar de memoria y duelo. La estructura de La Madre Patria Llama fue meticulosamente diseñada e incluye un complejo sistema de soportes y tensores que le permite resistir la carga del viento y otras condiciones externas. Sin embargo, pocos saben que en los últimos años, la escultura ha generado serias preocupaciones. Los especialistas han detectado una inclinación gradual de la escultura respecto al eje vertical. Esto se debe a las características del terreno y al colosal peso de la construcción. Para controlar el estado del monumento, se realizan inspecciones técnicas periódicas que permiten monitorear los cambios y tomar medidas a tiempo para reforzar la estructura. A pesar de las dificultades relacionadas con la estabilidad de la construcción, la escultura monumental La Madre Patria Llama sigue siendo un símbolo del heroísmo y la resistencia, recordando a las generaciones futuras los trágicos eventos de la Gran Guerra Patria y a quienes entregaron sus vidas por la victoria. Una reconocida atracción de la capital de Estados Unidos, el Monumento a Washington, está situado entre 2 edificaciones famosas, la Casa Blanca y el Capitolio. El monumento es un obelisco de 169 metros de altura, hecho de granito, mármol y arenisca. Antes de la construcción de la Torre Eiffel, fue la estructura más alta del mundo. La idea de erigir un monumento en honor al primer presidente de Estados Unidos surgió en el año 1832. Su construcción comenzó en el año 1848, pero debido a problemas financieros, no se completó hasta el año 1885. El monumento a Washington guarda muchos secretos que pocos conocen. Aquí, algunos de ellos. En la cima del monumento hay una escotilla secreta, casi invisible desde el suelo gracias a su color perfectamente camuflado. Por ella, los alpinistas acceden al exterior de la estructura para realizar trabajos de mantenimiento. También merece atención el sistema de protección contra rayos, del que también pocos saben.
Fue instalado en el año 1884 y consistía en un piramidión de aluminio situado en la parte superior del obelisco. Este se conectaba con 4 varillas de hierro forjado que descendían hasta un estanque subterráneo destinado a dispersar la carga eléctrica. Hoy en día, este sistema no está en funcionamiento, ya que resultó ser ineficaz. Apenas 6 meses después de su instalación, la cima del piramidión se derritió casi 1 centímetro debido a los impactos de rayos. Otros elementos ocultos del monumento son las 193 piedras conmemorativas donadas por distintos estados, ciudades y países extranjeros. En la piedra angular fue colocada una cápsula del tiempo con periódicos, monedas y un retrato de George Washington. Algunos historiadores también vinculan el monumento a Washington con los masones, y esto no sorprende, ya que el propio George Washington era masón, al igual que el arquitecto de la estructura. En la cima del monumento se encuentra un remate de aluminio con la inscripción Laus Deo, alabado sea Dios, lo cual también se relaciona con la filosofía masónica. El complejo memorial Valle de los Caídos se encuentra en la Sierra de Guadarrama, en España. Fue concebido inicialmente como un monumento a los fallecidos en la Guerra Civil de 1936 a 1939, pero con el tiempo se transformó en un objeto de interpretaciones controvertidas. La construcción del memorial comenzó en el año 1940 y se prolongó durante casi 20 años. La característica más destacada del proyecto fue una cruz gigantesca de 150 metros de altura y una basílica bajo ella. Para levantar el complejo se utilizó mano de obra de prisioneros republicanos que trabajaban en condiciones inhumanas. Su labor se vio marcada por numerosas violaciones de derechos humanos. Los presos trabajaban sin protección adecuada, recibían una alimentación mínima y eran sometidos a un trato cruel. Muchos se vieron obligados a realizar los trabajos más pesados en minas y obras. Durante la construcción del memorial murieron miles de personas, a causa del hambre, las enfermedades y los accidentes. El complejo memorial fue construido por orden de Francisco Franco, militar y estadista español. Tras asumir el poder, instauró un régimen dictatorial que duró casi 40 años. Su gobierno se caracterizó por una política represiva, la supresión de la oposición política y el establecimiento de un sistema de partido único. Además, su régimen mantuvo estrechos vínculos con la Alemania nazi y la Italia fascista, aunque oficialmente España se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de Franco en 1975, su cuerpo fue incinerado y enterrado en la cripta de la Basílica del Valle de los Caídos. Allí reposan también los restos de más de 33.000 soldados que murieron en la Guerra Civil. La decisión de enterrar las cenizas de Franco en la cripta generó numerosos debates, pues resultaba extraño convertir un memorial nacional en el mausoleo de un dictador. Muchas personas siguen pidiendo la exhumación de sus restos y su traslado a un cementerio ordinario, argumentando que un monumento estatal no debe erigirse sobre alguien así. Las polémicas en torno al entierro de Franco se agudizaron tras las transformaciones democráticas en España. Diversas fuerzas políticas continúan debatiendo sobre cómo tratar el legado de la dictadura y cómo manejar los símbolos históricos vinculados a ese periodo. Hoy, el Valle de los Caídos sigue siendo un lugar de peregrinación, tanto para simpatizantes del franquismo como para quienes lo ven como símbolo de la lucha por la verdad histórica y justicia. El futuro del memorial es uno de los temas más sensibles en la política española contemporánea. El Altar de la Patria, también conocido como el Vittoriano, es un majestuoso memorial en Roma, dedicado al primer rey de la Italia unificada, Víctor Manuel II. Fue construido según el diseño del arquitecto Giuseppe Sacconi y se inauguró en el año 1911, después de 26 años de construcción. El monumento, hecho de mármol blanco, se encuentra en la Plaza Venecia. Esta construcción impresiona por su grandeza y dimensiones. Su longitud es de 135 metros, su ancho, 130 metros y su altura, alrededor de 81 metros.
La arquitectura del monumento sorprende por su belleza y simbolismo. 16 columnas están asociadas con las 16 regiones de Italia y las fuentes laterales, con los mares Adriático y Tirreno. 6 estatuas situadas frente a la entrada representan los valores principales del país y del pueblo: pensamiento, acción, concordia, fuerza, abnegación y derecho. En el centro del memorial se encuentra una estatua de bronce del rey. Dentro del complejo también se ubican depósitos de trofeos de guerra y un monumento en honor a los caídos en la Primera Guerra Mundial. El elemento favorito del memorial para los turistas es la plataforma de observación, desde donde se abre una magnífica vista de Roma. El altar de la patria también está vinculado a una leyenda mística. Según los relatos de los habitantes locales, debajo de esta majestuosa estructura hay misteriosos laberintos subterráneos que fueron descubiertos durante la construcción del complejo memorial. Se cree que en estos túneles se encontraron numerosos artefactos que indicarían que antes allí se encontraba un lugar de reunión para miembros de sociedades secretas. Algunos de los pocos que lograron entrar en estas catacumbas afirman que dentro se puede escuchar el eco de un pasado lejano, pasos y conversaciones apagadas de personas. Por supuesto, estas historias no están oficialmente confirmadas, pero la atmósfera enigmática que rodea a los espacios subterráneos del Vitoriano continúa atrayendo la atención de investigadores y amantes del misterio. La batalla de Leipzig fue el mayor enfrentamiento del siglo XIX, en el que el ejército de Napoleón, con un número aproximado de entre 160.000 y 210.000 soldados, se enfrentó a las fuerzas de la Sexta Coalición, que contaban con alrededor de 300.000 efectivos. Durante los primeros días, los franceses mantuvieron sus posiciones, pero el punto de inflexión llegó el 18 de octubre, cuando los aliados sajones cambiaron de bando y se unieron a la coalición. Al día siguiente, el ejército de la Sexta Coalición entró en Leipzig, y los franceses, ya desmoralizados, comenzaron a retirarse. Esta derrota selló prácticamente el destino del Imperio Napoleónico y condujo a su caída en el año 1814. Poco después del fin de esta emblemática batalla, Ernst Moritz Arndt propuso la construcción de un monumento conmemorativo. La idea fue aceptada, pero debido a dificultades financieras, la construcción comenzó en el año 1898. La inauguración oficial del monumento tuvo lugar en octubre del año 1913. Hoy en día, el monumento a la Batalla de las Naciones es la principal atracción de la ciudad de Leipzig. Se trata de una imponente estructura de aproximadamente 91 metros de altura, construida en granito y piedra arenisca. En su interior se encuentra la Sala de la Gloria, decorada con frescos que muestran a 324 jinetes a escala real. En el centro de la sala se alzan 4 estatuas de 9 metros de altura, que simbolizan el valor, la fuerza de la fe, el poder del pueblo y la abnegación. En la base del monumento se ubica una figura del arcángel Miguel con la inscripción «Dios con nosotros». A lo largo de su historia, el monumento ha pasado por diversas etapas, desde símbolo del resurgimiento nacional hasta objeto de críticas. El motivo principal es que durante la batalla de Leipzig murieron más de 120.000 soldados de ambos bandos. Se crearon fosas comunes tras el combate, pero con el tiempo se perdió su ubicación exacta. Existe una teoría que afirma que durante la construcción del monumento pudieron haberse perturbado lugares de enterramiento de los combatientes y que el propio monumento se alzó sobre restos humanos. Esto ha sido motivo de fuertes críticas. A pesar de todo, el monumento sigue siendo un símbolo de la unidad entre los pueblos. Hoy en día funciona no solo como museo, sino también como un importante monumento histórico que conserva la memoria de una batalla decisiva. El mausoleo de Halicarnaso figura en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta estructura fue construida en el siglo IV antes de nuestra era en honor al sátrapa Cario Mausolo, según el diseño de los arquitectos Sátiro y Piteo. El mausoleo era una edificación monumental de aproximadamente 45 metros de altura, compuesta por 3 niveles. El nivel inferior tenía la forma de un zócalo rectangular de unos 20 metros de alto.
Estaba decorado con bajorrelieves que mostraban escenas mitológicas y episodios de la vida de Mausolo. Este basamento aportaba monumentalidad y solidez a la construcción. El nivel medio consistía en un peristilo de 36 columnas jónicas, entre las cuales se ubicaban esculturas y estatuas que conferían solemnidad al edificio. El nivel superior estaba rematado por un tejado piramidal inclinado, en cuya cima se encontraba una cuadriga, un conjunto escultórico compuesto por un carro tirado por 4 caballos y las figuras de Mausolo y su esposa Artemisia. Desafortunadamente, tras varios terremotos importantes, de esta majestuosa construcción solo quedaron ruinas. Por ello, el mausoleo sigue guardando numerosos misterios. El principal enigma del edificio antiguo reside en su estructura interna. Según algunos datos, la cámara funeraria no se encontraba en la base, como era habitual, sino aproximadamente en el centro del edificio. Existe la teoría de que se accedía a ella a través de un sistema oculto de pasadizos y salas secretas, cuyo acceso estaba estrictamente limitado. Un aspecto que aumenta el misterio del mausoleo es que los restos de Mausolo y su esposa Artemisia nunca han sido encontrados. En numerosas excavaciones, los arqueólogos solo han descubierto fragmentos del sarcófago y algunos objetos del ajuar funerario. Los investigadores modernos siguen descubriendo nuevos datos sobre el mausoleo. Por ejemplo, recientemente se hallaron pruebas de que el edificio contaba con un complejo sistema de ventilación y drenaje, así como habitaciones secretas, cuya función aún hoy sigue siendo un misterio. La Torre Eiffel es un verdadero símbolo del romanticismo parisino. Fue construida en el año 1889 para la Exposición Universal, con motivo del centenario de la Revolución Francesa. Inicialmente se pensó como una estructura temporal que funcionaría como arco de entrada. Sin embargo, resultó ser tan atractiva que en los primeros 6 meses tras la exposición, más de 2 millones de personas acudieron a ver la torre de 300 metros, y se decidió dejarla en el centro de París. Hoy en día, la Torre Eiffel sigue siendo una de las atracciones turísticas más populares del mundo, pero pocos saben que en su interior hay un apartamento secreto. Este espacio fue construido en el tercer nivel de la torre especialmente para el creador del proyecto, Gustave Eiffel. El apartamento le servía como oficina personal y lugar de descanso. Fue allí donde Eiffel recibía a invitados de alto rango y celebraba importantes reuniones. El apartamento consiste en una residencia de 3 niveles, con una superficie de 100 metros cuadrados y ventanas panorámicas desde donde se obtiene una vista impresionante de París. En la primera planta había una sala de estar con lujosos muebles, en la segunda, un despacho con libros y planos, y en la tercera, un dormitorio. El apartamento contaba con su propio sistema de calefacción e incluso con una pequeña estación meteorológica. Eiffel solía utilizar este espacio para observar las condiciones climáticas y estudiar el comportamiento de la torre frente a distintos fenómenos atmosféricos. Tras la muerte del ingeniero, el apartamento fue reconvertido en museo. Por ello, en el año 2015, los turistas tuvieron la oportunidad de visitar estos apartamentos secretos del creador de la Torre Eiffel. Y con esto concluye todo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.